esto aquí, en este dedo, y este aquí. Aquí. Y ahora ya a coser, ¿eh? Eso es para coser. Lo que pasa es que hay ratos que me arrea un temblor de manos, si es que ya son muchísimos años, ¿ya ves? Sí, comenzaron los dos en mi escuela, la escuela de silla, no mía, sino de silla. Yo era monitor y les enseñaba lo que podía, lo que sabía, porque a mí nadie me ha enseñado tampoco, solamente he aprendido de lo que iba practicando con los amigos y todo eso. Y Jesús, me acuerdo que le decía, era tan pequeño cuando venía, que venía con la raqueta, venía de jugar al frontenis siempre. De pequeñito, 6 o 7 años, ya le pegaba al frontenis, venía allí, Jesús, ¿quieres jugar? Y le decía, Jesús quiere jugar, y se iba corriendo de la vergüenza que le daba. Y un día ya se decidió a probar en la pelota valenciana. Y su padre sabía que era bueno, y yo nada más verlo también lo vi que podía ser una figura. Y empezó, solicitamos en la Federación de Pelota la escuela de tecnificación para Jesús y enseguida rellenamos los papeles, mejor dicho, los rellenó el presidente que había en ese momento y Jesús se fue a la escuela de tecnificación con Paco Cabanes, genovés, bella persona. Y desde ahí ya Jesús me fue de la escuela. Y entonces empezó con 14 años, en Pelayo ya debutó. Su historia es, como tú lo conoces, ya es muy larga. Es una trayectoria que lleva desde los 14, ahora tiene 35 creo. Pues 20 años casi. ¿Y el hermano? Y Santi tiene unos añitos menos que él, también estuvo conmigo. ¿También va a comenzar así? También comenzó aquí conmigo, le jugaba muy bien al tenis, pero era muy gandulete para jugar a lo primero. Lo primero era muy gandulete. Y me cabreaba mucho y me hacía mucho rabiar a mí porque yo quería que corriera, que luchara y que lo viera yo en la cancha, que yo sabía que daba más de sí, pero él no quería. Hasta que también fue a la escuela de tecnificación y allí le hicieron correr, le hicieron comerse el polvo, porque si no, no sería lo que es ahora. Antes jugaba en las calles, digamos, tradicionales que se jugaban antes, transitables, que ahora por tanto coche y tanta historia y tanto establecimiento que hay les molesta que se jueguen en esas calles, aparte de los jugadores. También les molesta un poquito llegar y con coches se metan a la cancha a peligro de atropellarlos, que se ha dado el caso. Por cierto, mi hermano jugaba y un coche en Masalfasar se tuvo que asentar encima del capó porque el coche se metió dentro. Y ahora que tenemos una cancha que es de cine, como tantas de otros pueblos, pues no la utilizamos por lo que sea. Y es que la clave para mí está en los colegios. Los colegios públicos es donde tiene que salir este deporte. Si no sale de los colegios públicos, yo creo que estamos condenados.